Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora veáis este vídeo. Somos el grupo Salmorejo y Gofio, de primero de educación infantil, compuesto por Yanira Muñoz, Sara Sodi y Laura Roí. Y yo, Adrián Villa. A continuación hablaremos sobre la educación infantil en Italia, concretamente de María Montessori. Antes de comenzar a hablar sobre María Montessori, realizaremos una contextualización histórica. La primera mitad del siglo XX es un periodo de cambios acelerados donde se dieron una serie de avances y conflictos. En relación al contexto político, podemos destacar importantes enfrentamientos bélicos como son la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918, la Segunda Guerra Mundial que abarca entre 1939 y 1945 y en España la Guerra Civil, que da comienzos en 1936 finalizando en 1939. Estas guerras, sobre todo las mundiales, rebasaron unas dimensiones inverosímiles, por su extensión, su carácter total y la grandeza de las destrucciones que ocasionaron. Todo el planeta se vio involucrado, hasta tal punto que puede hablarse de una guerra entre la humanidad. Estas guerras provocaron conflictos sociales, políticos, económicos y militares, con unas consecuencias bastante dramáticas y duraderas. En el contexto social destaca el movimiento feminista entre las décadas de los 60 y 70. Se centró en la obtención de igualdad frente al hombre y, a continuación, en la obtención de poder político. Además, encontramos el movimiento campesino, donde su objetivo era una reforma agraria radical, pero esta reforma llevó un proceso muy lento y no tuvo mucho éxito. En cuanto al movimiento obrero, buscaba mejores condiciones de trabajo y asimismo un cambio en el sistema capitalista. Por último, podemos hablar del movimiento estudiantil y de clase media, donde comenzaron en este tiempo las luchas de estudiantes por participación en las universidades. En el contexto económico, podemos destacar el desarrollo tecnológico y las consecuencias de la guerra durante ese periodo en la economía. Por un lado, en cuanto a la tecnología, fue un desarrollo muy rápido. La comunicación, el transporte, la difusión de la educación, el empleo del método científico y las inversiones en investigación contribuyeron al avance de la ciencia y tecnología moderna. La radiocomunicación, el radar y la grabación de sonido fueron tecnologías claves que allanaron el camino a la invención del teléfono, el fax y el almacenamiento magnético de los datos. Por otro lado, a las consecuencias de la guerra en el contexto económico, podemos decir que tras la Primera Guerra Mundial la economía se encontraba en un estado de debilidad. Fue en los años 20 cuando se produjo un crecimiento económico y de transformaciones políticas, sociales y culturales. El gasto público tendió a aumentar particularmente en sus capítulos más sociales: pensiones, desempleo, salud, educación y vivienda. Ya en los años 30 la Gran Depresión constituyó un terrible choque económico que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Afortunadamente, algunas de sus lesiones, al igual que las de la Primera Guerra Mundial, fueron bien tenidas en cuenta después de la Segunda, al fin de cuya inmediata posguerra se inició un periodo de características económicas muy distintas, la edad de oro del crecimiento y de la cooperación e integración económicas internacionales. Por último, en relación al contexto cultural, a principios del siglo XX apareció en Europa un movimiento artístico llamado vanguardismo y se manifestó en diferentes propuestas. Algunos son el surrealismo, el ultraísmo, el dadaísmo, el cubismo y el creacionismo. El surrealismo fue uno de los movimientos de vanguardia más importantes en Cataluña. Se basaba en los estudios sobre el inconsciente humano. Lo irreal era más interesante que la misma realidad. Por otro lado, el dadaísmo, que es otro movimiento vanguardista, se caracteriza por su oposición a cualquier tipo de organización. Se oponía a las convenciones tradicionales, a las ideologías, al arte y a las políticas tradicionales. Incluso siendo coherente a su carácter, llegaron a oponerse a ellos mismos, acabando con el movimiento. Para finalizar, el futurismo trata de abandonar toda relación con la tradición del pasado e innovar con nuevas tecnologías artísticas. Les voy a hablar de la biografía de María Montessori. Nació el 31 de agosto de 1870 en Cervai, provincia de Ancona, en Italia. Sus padres eran René Stofani y Alessandro Montessori, un hombre militar y muy estricto. No obstante, en su familia se reconocía el derecho a la educación de la mujer. Comenzó sus estudios en la Universidad de Roma y se doctoró en medicina en 1896. Pero no fue la primera mujer en lograrlo, aunque en la mayoría de las biografías así lo han afirmado, hasta que en 1999 se descubrió que no había sido la primera mujer en medicina en Italia. Cuando se independizó Italia, hubo problemas económicos en el país y se empezó a interesar por las condiciones sociales, especialmente las de las mujeres. Participó en 2 congresos internacionales de las mujeres,
uno en Berlín en 1896 y otro en Londres en 1900. Montessori empezó dedicándose al estudio y tratamiento de niños anormales en la Clínica Psiquiátrica de Roma. Los resultados de sus primeras experiencias y observaciones se conocieron en 1898 en el Congreso Pedagógico de Turín, donde defendió la importancia del método pedagógico sobre el médico para el tratamiento de niños deficientes. Más tarde, se encargó de formar profesores para la educación de niños anormales, dirigiendo la Escuela Normal Ortofrénica durante 2 años. Además, trató de conocer mejor la psicología experimental y se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Roma, realizando grandes observaciones sobre antropología en la escuela primaria. Para Montessori, la pedagogía experimental, el estudio de niños de 3 a 6 años, realizado con la antropología, psicología e higiene, debe tener preferencia a la acción educativa. Por tanto, desde que acabó la carrera hasta que abrió la primera casa de los niños, se dedicó a tareas médicas y educativas. Fue profesora de antropología, maestra de niñas deficientes y formadora de docentes. En 1906 comenzó su carrera pedagógica al recibir el encargo de organizar escuelas en el barrio de San Lorenzo. Durante la Primera Guerra Mundial viajó a Estados Unidos, donde se estableció un centro de formación de maestros, y a España, donde se aplicaron sus principios a la educación religiosa. En 1922 fue nombrada inspectora oficial de las escuelas italianas y su método se convirtió en el modelo para todas las escuelas italianas hasta que los fascistas acabaron en 1934 cerrando sus escuelas y condenando sus principios. En 1936 prohibieron todo lo que tuviera que ver con su método. Empezó a trabajar principalmente en Barcelona, donde se instaló cuando fue expulsada de Italia en 1934. En 1936 la guerra civil estalló en España y ella estableció su residencia en Holanda. Su trabajo fue interrumpido en 1939, cuando viajó a la India durante la Segunda Guerra Mundial a impartir un curso de capacitación de 6 meses. Fue arrestada, logrando su libertad provisional gracias al concurso de una secta teosófica. En 1946 volvió a Holanda y en 1951 se propuso la candidatura de Montessori, ciudadana del mundo, para el Premio Nobel de la Paz. Murió el 6 de mayo de 1952 con 81 años. Ahora les voy a hablar de la influencia que tuvo María Montessori de otros autores. María Montessori, buscando información sobre el tratamiento de los niños deficientes mentales, se encontró con las obras de 2 famosos doctores franceses, Jean Itard y Edouard Seguin. Itard realizó un estudio notable sobre los sordomudos, pero es más conocido por intentar educar y socializar al niño salvaje de Aveyron. Seguin fue alumno de Itard y fundó posteriormente su propia escuela en París. Trazaba una secuencia de ejercicios musculares para provocar un cambio en la conducta y así educar al niño por un método que él describía como psicológico. Gracias a sus obras, María Montessori adoptó las ideas principales de educación de los sentidos y educación del movimiento y las adaptó a su propio método. Orientó sus intereses hacia el estudio de la educación y leyó todas las obras principales que pudo encontrar sobre la teoría de la educación, escritas en los 200 años anteriores. Sintetizó algunas de las ideas e intuiciones de pensadores y reformadores de la educación, como Rousseau, Pestalozzi y Froben. Yo les voy a hablar sobre la metodología Montessori. Esta metodología tiene una sólida y fundamentada trayectoria desde hace más de 90 años, lo que hace incuestionable su validez. Con este método, los niños aprenden a leer, a escribir, a contar y a sumar antes de cumplir los 6 años. Las ideas de Montessori se basaban en el respeto hacia el niño y a su capacidad de aprender, por lo que su trabajo no solamente se trataba en desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino en descubrir la vida y ayudar a que el niño alcance su potencial como ser humano. Además, el ambiente para Montessori no incita a la competencia entre compañeros. Le gustaba que los niños pudiesen colocar sus mesas según la actividad y además que todo el material fuese adaptado al tamaño de ellos
y siendo las manos las mejores herramientas para explorar, descubrir y construir dichos aprendizajes. Aquí el educador observa con el objetivo de conocer las necesidades de los niños, que se mueven y trabajan de manera autónoma en situaciones espontáneas. En cuanto al sistema educativo de Montessori, podemos decir que es único, ya que el resultado ha sido eficiente en muchos países de todo el mundo. Tal vez la razón de peso sea que tiene éxito y que se trata de un gran método de educación que resulta de una integración de la investigación sobre el desarrollo, el aprendizaje, el currículo y la enseñanza. También es importante tener en cuenta que este es un método válido para cualquier niño del mundo, independientemente de sus factores culturales o económicos. Montessori estableció 4 principios básicos dentro del método. En primer lugar, la mente absorbente, donde ella expresó una sensibilidad especial del niño para observar y para absorber todo de su entorno. Esta es la capacidad única en cada niño de tomar su ambiente y de aprender a cómo adaptarse a la vida. La capacidad del niño de adaptarse por sí mismo al ambiente va a depender de cuáles eran las impresiones de ese entonces. Por tanto, si fueran sanas y positivas, el niño se adaptará de la misma manera, es decir, de manera sana y positiva. En segundo lugar, los periodos sensibles. Estos son periodos de la edad en que el niño demuestra capacidades poco habituales en obtener habilidades particulares, ya que es cuando su interés es atraído por algo en específico de su ambiente. Los periodos sensibles para el niño varían individualmente y son aproximados, pero por todos pasan y nunca regresan. En tercer lugar, el ambiente preparado. Este es un ambiente que se ha organizado muy cuidadosamente para el niño, para ayudarle a aprender y a crecer. Está formado por 2 factores. Uno es el entorno y el otro el material. Este ambiente está preparado para que el niño desenvuelva en él las partes social, emocional e intelectual. Montessori comprobó que preparando el medio ambiente del niño con los materiales que fueran necesarios para su periodo de desarrollo en todas las áreas y dejándoles elegir su material de trabajo, abriría el camino para el desarrollo completo de su ser. En cuarto lugar, la actitud del adulto. El adulto es el medio para el acoplamiento entre el niño y el ambiente preparado, y su objetivo es ayudar al niño a ayudarse. El niño debe ser libre, moverse y experimentar en el ambiente, mientras que el adulto únicamente su función es guiar al niño para despertar su independencia e imaginación, para generar la autodisciplina, capacidad de observar, de cuestionarse y de explorar sus ideas de manera independiente. Asimismo, Montessori consideraba que cada niño tenía que corregir su error, ya que si el maestro corrige el error del niño, éste observará el error con indiferencia y lo volverá a cometer con facilidad. Y lo único que conseguiremos es volver al carácter indeciso y que el niño cree un mal concepto de sí mismo. Yo voy a hablar sobre los materiales didácticos y las actividades. María Montessori introdujo una serie de materiales didácticos que ella misma diseñó y que son el eje fundamental de este método. Estos materiales captan la curiosidad del niño o niña y lo guían en su proceso de aprendizaje. Son materiales estructurales y experimentales que huyen de ser juguetes estereotipados. Estos materiales cumplen una serie de requisitos. El primero es que el material debe permitir de manera autónoma trabajar a los niños y niñas sin depender de la persona adulta, para que ellos mismos se den cuenta del error y busquen la manera de corregirlo. El otro requisito es que los materiales deben centrarse en aprender una sola cosa por material, como por ejemplo el tamaño. Algunos de estos materiales son la torre rosa, que es de un solo color porque así aislamos conceptos, como os acabo de explicar, y se centra en trabajar los tamaños. Otros materiales son el cubo de binomio, los bastidores para manipular cierres, la pelota picker o el abaco Montessori. Según este método, para trabajar con los niños y niñas algún aspecto teórico, es muy famoso distribuir la lección en 3 periodos. Primero damos la información, segundo damos el vocabulario
Y tercero, pedimos que identifiquen lo aprendido. Hacemos una retroalimentación, pedimos a los docentes que nos den y que nos devuelvan la información y lo que han aprendido. Si necesitamos materiales para la realización de actividades, tendríamos que preparar una bandeja e incluir ahí dentro todo lo necesario y en el formato necesario en el que los niños lo van a necesitar, especialmente si son menores de 6 años. Previamente, los adultos tenemos que ensayar y practicar con ese material y después, en el momento de presentarlo, tenemos que eliminar todo tipo de distracciones, tanto como para los docentes como para el docente. Si nuestra mano dominante es la derecha, debemos sentarnos a la derecha de los niños para que puedan ver los movimientos. Además, siempre presentaremos la actividad de izquierda a derecha y de arriba a abajo para que después nos facilite el momento de la lectoescritura. Al terminar la presentación de la actividad, hay que recoger y llevar el material a su sitio o invitar al niño o la niña a realizar la actividad y explicar dónde y cómo debe dejarlo cuando termine. Es importante evitar corregir a los niños y niñas en las actividades porque ya tienen su control del error, por eso no los interrumpimos mientras están trabajando. Como docentes debemos observar cómo el niño o la niña realiza la actividad y si podemos mejorar en algo. Después de realizar la actividad podemos dejar los materiales al alcance de los docentes para que los realicen cuando quieran y cuantas veces quieran. Cuando los docentes ya se aburren de una actividad o vemos que la realizan con facilidad, tenemos que buscar el siguiente reto o el siguiente material. Por otro lado, en Montessori se promueve el silencio, intentando hablar solamente lo necesario y todo debe ser principalmente visual. Además, los niños y niñas deben trabajar solos porque ellos mismos ya van a ir aprendiendo porque, como os he comentado antes, los materiales están específicamente diseñados para que los niños y niñas puedan trabajar de manera autónoma.